¿Vieron la película? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal la película? Interesante. ¿Quieren dedicar algún tiempo a la película o lo comentamos al final? Ya global. Todos. Al final, vaya. Ok, perfecto. Me alegra que hayan visto la película. Muy interesante película. En esa película se van haciendo momentos de la vida de Gramsci en la prisión y también hay momentos de Gramsci fuera de la prisión. Entonces vamos nosotros a ver ahora a Gramsci en la prisión. En la prisión. Hoy vengo con un poco más de energías que la vez pasada, que estaba enfermo. Espero que hoy no me falle la garganta. Este es como es de los padecimientos usuales en la docencia, cuando uno se emociona, pero ciertamente uno se emociona cuando está feliz. Si uno se siente feliz en algo, pues bueno, todas las energías van ahí fluyendo, todo lo que se puede. Y yo me he sentido muy contento con ustedes la semana pasada. Fui muy feliz aquí, hablando sobre Gramsci. Me apasioné porque es un autor interesante, que da muchas lecciones para el presente, lecciones sobre cómo transformar a la sociedad. Para esto no hay fórmulas, ni hay recetas, pero estas reflexiones nos ayudan por lo menos a hacer el análisis necesario para tener un punto de partida claro sobre la realidad que nos rodea. Entonces, voy a presentar unas 2 o 3 diapositivas de contexto, tomando en cuenta la clase anterior, y posteriormente vamos a... Es que se le venció el antivirus a esto y a cada rato me está queriendo vender otro. Ya ven cómo es esto. Me encontré estos dibujitos que vienen de Gramsci para principiantes, de Néstor Cohan. Entonces estos dibujitos nos pueden ayudar a ver algunas cosas. Héctor lo tiene. Ah, muy bien. Excelente. Ah, es justo ese. ¿Quién es el ilustrador para hacerle honor? Miguel Rep, excelente ilustrador. Ahí nos presenta el tronco para ubicar el contexto con las demás clases y temas. Un árbol donde se muestra de manera sintética y muy simple el conjunto de las llamadas internacionales, ¿verdad? Hemos escuchado que hay 4 internacionales. 4 internacionales. La primera internacional, Karl Marx, es un protagonista, no está exenta de conflictos. La primera internacional, hay una fuerte disputa entre Marx y Bakunin, así muy barbado también, no sé si lo ubican. Bueno, no entra aquí porque es anarquista, ¿verdad? Anarquista, ni Dios, ni Estado, ni ninguna autoridad. Entonces Bakunin y Marx tienen diferencias, pero bueno, es una primera internacional dominada en cierto sentido por Marx bajo el postulado de la comuna y la insurrección. Hay que ver que en esta etapa, en esta época, tuvo lugar un proceso revolucionario en Francia conocido como la Comuna de París. También hay una película muy interesante. La Comuna de París llevó brevemente al poder a la clase proletaria y es un proceso que fue aplastado brutalmente tras la reacción burguesa en Francia. Luego tenemos la Segunda Internacional. Ahí están los socialdemócratas. ¡Viva el Parlamento y las elecciones! Ese es el postulado socialdemócrata por excelencia, ¿verdad? Mientras algunos estaban pensando en la revolución, y en todo caso el Parlamento o la elección podría ser un camino, si quieren, marginal, intermedio, ¿verdad? Para otros eso se convirtió en el centro de su actividad, se convirtió en lo principal.
parlamento burgués y elecciones, para la elección de ese parlamento burgués. Entonces, quienes abogaban por esto estaba, por ejemplo, la socialdemocracia alemana, que era el partido más importante, el partido socialista más importante de Europa, o más grande, que se había acomodado muy bien al parlamento. De hecho, bueno, a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, no la matan los fascistas, como a Gramsci. A Rosa Luxemburgo la mata el gobierno socialdemócrata de manera muy brutal, aliado con los militares. Entonces, ellos tuvieron estas etapas. Bueno, Friedrich Ebert, no sé si les suena ese nombrecito. Ebert era el presidente o el canciller en el tiempo que matan a Rosa. Ebert. La fundación Friedrich Ebert es la fundación de la socialdemocracia alemana. Ahí tiene la Segunda Internacional, resucita después de la... Claro, como ellos comandan la República de Weimar, y esa república fracasa, surge el fascismo en Alemania a través del partido nazi, y con su derrota en el 45 los socialdemócratas vuelven al protagonismo en Alemania. Además, los socialdemócratas votan a favor de los créditos de guerra en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial. Eso lo critica Gramsci en Italia, lo critica Lenin en Rusia, lo critica Rosa en Alemania, ¿verdad? Votan por la guerra, apoyan a la guerra y a las burguesías nacionales, mientras que estos otros compas decían, no, miren, estos son en realidad pugnas entre las burguesías por ejercer el control imperialista en el mundo. Se están disputando cotos de dominación. Eso es la Primera Guerra Mundial. Todavía hay feudalismo, ¿verdad? Digo, que la burguesía es fuerte en todos estos países. Todavía en los puestos formales de decisión está el Kaiser en Alemania, está el Zar en Rusia, está el rey en Austria. Bueno, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos la Tercera Internacional. Ya en Moscú, con la Revolución Triunfante en Rusia, a la Tercera Internacional se va a adscribir el Partido Comunista Italiano con Gramsci a la cabeza. Y van a tener extraordinarios debates en el seno de la Tercera Internacional. Posteriormente, Gramsci ahí se va a volver, a medida que se va haciendo ortodoxa la Tercera Internacional, y Gramsci heterodoxo en cuanto a algunas disputas teóricas y prácticas de la lucha. Y luego, tras la muerte de Lenin, se consolida Stalin en el poder, y Stalin, muy callado. Stalin era interesante, no era de los grandes oradores en Rusia, ni intelectual, ¿verdad? Bueno, en el sentido tradicional, usa la palabra intelectual, y vamos a ver otra concepción de la palabra intelectual en Gramsci. Pero, bueno, no eran los grandes pensadores y oradores, como Trotsky, como Zinoviev, como Kamenev, o el mismo Lenin. Pero Stalin se hizo cargo del secretariado general, lo que le permitió tener el control organizativo del partido, hasta terminar expulsando a todos estos que les he dicho. El caso célebre es el de Trotsky, que finalmente fue asesinado en México, Distrito Federal, en Coyoacán. Si van por ahí, la Casa Museo León Trotsky ofrece una mirada interesante de eso. Y Trotsky abogaba por la revolución permanente, a diferencia de Stalin, que buscaba la revolución en un solo país. Entonces, con Trotsky inicia la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional. Bueno, esto es un contexto de donde nos ubicamos ahora en las discusiones de la izquierda. Uno de los debates era ese, por ejemplo, que tenía gente como Plejano o Kautsky y otros también en Italia. El marxismo ortodoxo, ¿verdad? Etapista, o de creer que las condiciones iban a madurar y entonces ya solo había que ir a traer.
Decía Gramsci que la crisis, pensar que la crisis económica conduce sí o sí a la revolución, es ingenuo. Eso no va a pasar. Es un determinismo que conduce a la pasividad. No hay que esperar, hay que actuar. Eso lo decía en un primer momento Gramsci. Estamos hablando de los años previos a la cárcel. En la cárcel él se da cuenta que han sido derrotados y entonces él pasa a otra postura, que es de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones. Entonces dice, no, bueno, o sea, hay que hacer la revolución, pero tampoco se puede uno lanzar así a la loca. Bueno, se da cuenta de qué fue lo que pasó, que fracasó la revolución en Italia. Y nos habíamos quedado aquí con este diálogo que tuvimos la vez pasada, esta teatralización o dramatización de la intervención gramsciana en el Parlamento italiano, donde a propósito de la prohibición de las organizaciones, se enfrenta con Mussolini en un debate. Le dice, el fascismo no hace ninguna revolución contra la burguesía, solo se opone a la masonería para ocupar su lugar. El fascismo se lleva muy bien con la burguesía, con los industriales, con los banqueros. Claro que cuando se alía Mussolini con Hitler, también hay antisemitismo en Italia. Originalmente no hay antisemitismo. Algunos banqueros judíos que habían apoyado al partido fascista terminan siendo llevados también a los campos de concentración y asesinados. Pero originalmente no era así. Y además originalmente Hitler sentía admiración por Mussolini. Sentía mucha admiración por su personalidad, por su carácter, por su liderazgo e influencia. Pero claro, finalmente quien terminó hablando la voz de los cañones y de los tanques y de los aviones fue Alemania, ¿verdad? E Italia pasó a un lugar subordinado con respecto a Alemania en la guerra. Es otra esfera de la vida social, las fuerzas militares, que ahora vamos a descomponer, hacer la descomposición con Gramsci. Y las últimas discusiones, bueno, que hubo sobre el fascismo, ¿verdad? Compañero Gramsci, ¿por qué los burgueses aceptaron la dictadura? Bueno, dice, el fascismo logró unificar políticamente a todas las clases dominantes que se venían enfrentando desde 1870, desde el Risorgimiento, que nosotros habíamos visto el otro día. No siempre las clases dominantes son compactas, son monolíticas, ¿verdad? El análisis siempre hay que hacerlo descomponiendo aún los entes más monolíticos que veamos. Detrás de ese monolitismo homogéneo a veces se pueden encontrar sorpresas desde el punto de vista del análisis político. Y aquí el fascismo consolida esas clases dominantes que se habían enfrentado. Y antes de caer preso, una de las discusiones que tenía Gramsci en cierto sentido, qué es lo que estaba pasando, por qué no había logrado el éxito deseado, es por la cuestión meridional. Habíamos visto que Italia estaba dividida socialmente, demográficamente, económicamente, en un norte rico y en un sur pobre. Bueno, a la fecha, el Piamonte y la Lombardía, más cerca de Suiza, industrializados, piensan más a lo suizo que a lo italiano, ¿verdad? Y tienden a ver el sur, que además sigue siendo pobre. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer Italia y he visto en el sur unas escenas bastante grotescas de miseria humana en Nápoles, cerca del puerto. Vi una ocasión un asentamiento urbano irregular, gigante, de casas de lámina, de bolsa y de condiciones, parece Guatemala o El Salvador, ¿verdad? En las zonas así muy, ustedes decían que eran inmigrantes, ¿verdad? Muy pobre, un país del G7,
en ese momento, hace ya más de 10 años, que Italia estaba en el G7, de los países más industrializados del mundo, junto a Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón, el G7, pero a la vez, y la ciudad de Nápoles también con una presión urbana de marginación, exclusión, en contraste a la rica Turín, a la rica Milán, ¿verdad? O la Toscanía, muy artística, ¿verdad? Más al sur, hasta Florencia, Firenze. Entonces, una realidad de Italia partida, ¿verdad? Entonces, la industrialización genera la clase obrera, pero en el sur hay campesinos. Entonces, para Gramsci, el dominio y el consenso, o sea, la hegemonía, que ya vamos a ver, que generan las clases dominantes en el sur, es terrible. Y eso es ejercido a través de los intelectuales tradicionales, que le llama Gramsci. Entre ellos está la iglesia y los terratenientes, que oprimen al campesino, pero además el campesino acepta como providencial esa dominación. Campesinos piensan que es su destino estar oprimidos por siglos y siglos, por los siglos de los siglos. Pero además en el norte se tiene que ver de manera despectiva a los campesinos. Dice, este es un problema, dice Gramsci. Esto no sé si se puede traer a la actualidad, pero sucede que entre las clases trabajadoras, algunos trabajadores calificados, como el abogadillo que decía Gramsci, ¿se acuerdan el artículo de Socialismo y Cultura que leímos, verdad? Alguien que tiene un título universitario, que vive en una casa más o menos, ¿verdad? Ya se cree superior al campesino iletrado, o sea, no se siente que es parte de él, ¿verdad? O del trabajador obrero, ¿verdad? De los arrabales, o sea, no, perdón, yo he estudiado, ¿verdad? Yo tengo licenciatura, yo tengo maestría, y por favor, ordenanza de la oficina, dígame licenciado, por favor, ¿verdad? Licenciado, gracias, muchas gracias. O dígame doctor, y si hay Dios que le vaya a decir licenciado siendo maestro, siendo doctor, uy, todo. Es para que este trabajador calificado ya flote en una nube y le diga al otro trabajador y lo humilla y lo desprecia, ¿no? Se cree por encima y diga, yo no tengo nada que ver con las luchas de los más pobres. Esos son los más pobres. Ya asumió las clasificaciones del Banco Mundial de la pobreza, etcétera. Ese es otro. No somos de las clases oprimidas, ¿verdad? Yo estoy más cerca de la burguesía. Vamos a ver eso con algunos datos y técnica, ¿verdad? Para que no digan que aquí solo es Roy. Entonces se siente alejado. Ahora pues lo mismo, ¿verdad? Los obreros, estos campesinos ignorantes, ¿verdad? Estos campesinos ignorantes, estos campesinos supersticiosos, estos campesinos, ¿verdad? Dice Gramsci, miren, es imposible que hagamos una revolución triunfante en Italia si no contamos con los meridionales. Además, yo soy un meridional, yo vengo de Cerdeña. Gramsci nació, como lo vimos el otro día, en Cerdeña, en Cagliari, y luego se fue a Turín y estudió filología. Se hizo un gran traductor, no terminó, pero se hizo un... Gramsci también va a tener otra idea de los intelectuales, no es ese que tuvo acceso a todo, ¿verdad? Que estudió en la universidad, etcétera, sino él tiene otra concepción de los intelectuales que vamos a ver. Los campesinos son pobres porque son brutos. Miren, a veces hay gente que lo dice. Gente que ha estudiado en la universidad, a veces, y dicen, no hombre, porque ellos son pobres porque son tontos. Mírenme a mí, desde abajo, estudié, ¿verdad? Y hoy soy gerente o soy funcionario, pues sí, pero me lo merezco, porque yo eché riata, ¿ver? Campesino, o el pobre del arrabal, ese es pobre porque es Aragán. ¿Será que lo dice, o que eso pertenece al inicio del siglo XX? Dice, es pobre porque es Aragán. Y ya no se diga el rico. O sea, al rico le conviene que alguien de la clase media diga eso.
Es pobre porque es Aragán, no como yo, que me fajé estudiando en la universidad. ¿Verdad? Además, los rebeldes meridionales son todos bandidos y asaltantes, ¿verdad? Como leí una vez en las redes sociales, que estaban hablando del problema de la violencia, y salió diciendo alguien ahí, bueno, si tiene acceso a internet es porque tampoco está en el nivel más bajo de la miseria. Y además sabe leer, ¿verdad? Así que, pero con mala ortografía, deberían darle fuego a esas comunidades marginales, porque de ahí viene toda la delincuencia y violencia del país, que le den fuego a todo, ¿verdad? Que exterminen, ¿verdad? Así yo lo he leído, lo he visto. A veces uno ve los posts que ponen, uno se horroriza, uno dice, con esta gente no vamos a cambiar nunca El Salvador, es imposible, ¿verdad? El obrero del norte recibe todos los días el mensaje con que la iglesia, la prensa, la escuela y la tradición burguesa tratan de impedir su alianza con los campesinos rebeldes del sur. ¿Verdad? Vos ya trabajas en una oficina con aire acondicionado y bueno, ¿verdad? No tenés nada que ver con la lucha del otro, ¿verdad? Hay que se arregle como bien pueda, ¿verdad? Que cada quien se rasque con las propias uñas, ¿verdad? Mientras a mí no me afecte, problema. Eso además sucede allá lejos, en la periferia, ¿verdad? A veces... Ay, qué terrible, dijo una señora una vez ahí que la entrevistaron en una concentración. ¿Y usted sufre la violencia? Sí, sí, mis empleadas la sufren antes de venir. O, ay, sí, hoy están asaltando en el carro y no sé qué, ¿verdad? Claro, pero ya lo pensó así automáticamente. Ay, sí, es que es peligroso cuando voy en mi carro, ¿verdad? Ven cómo se internaliza, ¿verdad? No tiene nada, o sea... ¿Ah? A esa señora nunca la habían asaltado, claro. Nunca la habían asaltado. Supongo que vivía tal vez en una residencial cerrada, con vigilancia privada, con todas las comodidades, que nunca, como dicen, nunca bajan del Salvador del mundo. Se suele decir que no conoce la realidad de su país y cree que su realidad inmediata es la realidad, ¿verdad? O sea, porque se va a tomar el cafecito, ¿verdad? Un buen shopping center y todo, piensa que así es El Salvador, ¿verdad? Entonces piensa todo el mundo El Salvador está bien, si el país no está tan mal, ¿verdad? Después de todo. O está mal el país, o hay quien nunca, no tiene problemas ni de salud, ni de educación, ni de ingresos, ni de nada, ¿verdad? Qué mal está el país. Está mal, ¿verdad? Y tomándose un cinta azul, ¿verdad? Qué mal está el país, pues si trae las viandas, no sé qué. Bueno, luego viene el tema de las el famoso debate, estructura, superestructura. Se suele, para adjudicarle el determinismo a Marx, se suele hablar de la parte de la filosofía, de la ideología alemana, este texto de 1845 que escribe junto a Engels, donde habla que las ideas según tiempo y lugar son las ideas de la clase dominante. Entonces se descontextualiza esa frase, se saca, pues ciertamente, o por lo general las ideas de la clase dominante son las ideas generales, ¿verdad? Pero bueno, eso, para llevarlo a ley suprema, bueno, eso puede ser discutible. Y el otro es el prólogo a la introducción de la economía política de 1859, donde él dice que la estructura económica en última instancia determina, ¿verdad?, la política. Y hablábamos de la metáfora y la metáfora del edificio que el marxismo estructuralista llevó a sus máximos niveles con Althusser, ¿verdad? Rígido, ¿verdad? Además separadas, las esferas son separadas, son cosas distintas. Además le quita peso a la agencia, ¿verdad? Althusser, por ejemplo, no hay agencia ahí, todo es estructural. Entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Gramsci
habló de la economía como una estructura y la política como una superestructura usando metáforas para simplificar y explicar. En la sociedad capitalista la política jamás estará separada de la economía y viceversa. Entre ambas hay una relación dialéctica, ¿verdad? Esto viene de Marx y Hegel, ¿no? Dialéctica. No son cosas distintas. El mundo de las ideas, el mundo de la economía y el mundo de la política no son cosas separadas, estratos separados. Se influyen y se necesitan mutuamente. Claro, uno ve la realidad mundial y ve que las guerras y que ve que todo está dirigido por los grandes capitales, las grandes corporaciones transnacionales. Claro que así es, pues sí, por supuesto. Pero eso, de reconocer la dominación del capital transnacional de las corporaciones, a tener una visión mecanicista y determinista, hay mucha distancia. O decir la economía determina la política. Entonces ese no es un pensamiento marxista de entrada, porque en tiempos de Marx no estaban separadas tal cosa como la economía y la política. Los primeros que hicieron economía, por ejemplo, bueno, hay otros que hicieron economía. Quené era médico y estudiaba la circulación de la sangre y el mundo, intercambio de bienes y servicios, así lo veía como la circulación de la sangre. A los fisiócratas, que también veían la importancia de la tierra, etcétera, ¿verdad? Pero Adam Smith, que es el que hace ya una observación sistemática de la producción y la distribución de los bienes y servicios que una sociedad requiere, era un filósofo. Filósofo. Especializado en filosofía moral, que daba clases en la Universidad de Edimburgo de Filosofía Moral, y que tiene un libro que se llama La Teoría de los Sentimientos Morales, décadas antes de su famoso libro La Riqueza de las Naciones. No existía la economía, en todo caso, ¿verdad? La economía no existía. Y David Ricardo tampoco era economista, era un corredor de bolsa, un burgués, un financiero. Eso era David Ricardo. Y Karl Marx, a esto se le conoce como la economía secas, política. La economía política, que no está separada la economía y la política. La política es una palabra más vieja incluso. Bueno, las dos son viejas, las dos vienen de Grecia. Economía o economos, Aristóteles en la administración de la casa. En la política hay una referencia de Aristóteles muy interesante a la economía, como se entendía en ese momento, como administración de la casa. Y política, polis, de la antigua Grecia también, ¿verdad? Tucídides y todos los clásicos. Economía política. Entonces, ¿qué hace Marx? Hace una crítica de la economía política. Está pensando en la ciencia, no en las ciencias económicas, la ciencia política, la ciencia. Eso es una herencia de la modernidad que no tiene nada que ver con el análisis global de lo que pasa en la sociedad. Incluso la separación de ciencias naturales y ciencias sociales hay quienes la critican. Algunos epistemólogos, como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, que dice o sea, la realidad es una sola, la realidad es una sola. Entonces hemos ido haciendo casillas en el cerebro de esa realidad. Pasamos, dice Boaventura, nos convertimos en ignorantes especializados. El ignorante especializado en la política, que solo se dedica a eso, el ignorante especializado en economía, el ignorante especializado historiador, el ignorante especializado... Bueno, así se organizan las universidades y así se organiza el conocimiento. Pero eso es una acción humana que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es una sola y se entremezclan aquellos que podrían considerar hechos económicos, exclusivamente económicos, o políticos, ¿verdad? O sea que son separaciones artificiales
Y en todo caso, de manera analítica, uno las podría separar, o metafóricamente, pero no hacer de eso una casilla y toda la realidad diseccionarla de esa manera. Porque la realidad es una sola realidad, a la cual se le ponen esas parcelas. ¿Cómo que un economista? Claro, luego la economía de este tipo, luego vino la economía marginalista, ¿verdad? Walras y otros, la economía neoclásica. Entonces la economía ya dejó de ser una ciencia social, estaba más inspirada en la física positivista, física social comteana, de Comte, el positivismo, recuerdan que lo vimos, ¿verdad? Entonces, leyes inmutables, perfectas, eternas, que explican la economía sin la intervención de los seres humanos. O sea, no es una ciencia social ya, es una ciencia exacta, ¿verdad? Entonces, fuera ideología, fuera, ¿verdad? Y así se enseña la economía en la mayoría de escuelas. Es la economía neoclásica dominante en las escuelas de economía. Por eso es que en los países del primer mundo han surgido movimientos como The Post-Crash Economics, o hay un grupo de Manchester también, y hay un grupo en la América Latina de la Sociedad de Economía Crítica, que están diciendo, hey, ojo, ¿verdad? Exigimos otras formas de enseñar economía. Nos enseñan otras escuelas del pensamiento económico, de la historia del pensamiento económico. Y lo mismo aplica para la política, la ciencia política, ¿verdad? Entonces, como quieren, o cuando Durkheim funda la sociología, claro, como quieren defender su coto, ¿verdad?, en la universidad. No, nosotros tenemos nuestro objeto de estudio propio, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro objeto de estudio propio. Y entonces dicen, bueno, yo particularmente estudio ciencia política, ¿verdad? La economía es autónoma, ¿verdad? Se decía. La economía, porque tenemos nuestro propio objeto de estudio, que hay que darle, decían, hay que darle, ¿cómo se dice? Hay que dignificar nuestra profesión de politólogos, ¿verdad? Hay que dignificar nuestra profesión de politólogos, aislándola de la historia, de la economía, ¿verdad? Creo que estoy haciendo una caricaturización, ¿verdad? Obviamente tendría que ser un institucionalista demasiado ingenuo quien piense que la política está aislada del mundo exterior, ¿verdad? Que es un análisis terrible, ¿verdad? Que domina también los medios de comunicación, etcétera, es parte de la hegemonía. Usted es la política, no se meta en los asuntos privados. Y bueno, entonces teníamos esto. Además hay grandes mutaciones en el pensamiento. La sociedad no es que sea una suma de factores yuxtapuestos, ¿verdad? Yuxtapuestos, pum, 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 sino una totalidad de relaciones sociales. Pensar la sociedad a partir de factores muy mecanicista, es decir, la briola. La economía no es un factor aislado, es un conjunto de relaciones sociales. Mientras Durkheim estudia la estructura social, Weber la acción social, Marx estudia las relaciones sociales y Gramsci estudia las relaciones sociales, las relaciones de fuerza, la hegemonía, que está basada en relaciones sociales, que es el texto, bueno, es uno de los textos que tiene, ¿verdad? Relaciones sociales con relaciones de fuerza. Una totalidad, o sea, una mirada demanda esto, una mirada holística de las relaciones sociales. De las relaciones sociales. El simple acto de la compraventa no es un hecho económico exclusivamente, ¿verdad? Eso implica un derecho, una política previa. El Estado liberal mismo, que surge de la sacralización de la propiedad privada, individual. La propiedad privada, Locke, John Locke, segundo
Tratado sobre el gobierno civil, una obra fundamental de la ciencia, de la teoría política o de la filosofía política. ¿Verdad? El fin del Estado es, ante todo, garantizar la propiedad. Ahí se funda el Estado liberal. Y el Estado salvadoreño así se funda también. Luego de las disputas intestinas y los golpes de Estado a cada rato, cuando llegan los liberales, ¿qué hacen los liberales? Ya las expropiaciones de hecho les ponen un sello jurídico. 1881, 1882, esos decretos es bueno que todo revolucionario los lea. La extinción de los ejidos y la extinción de las tierras comunales. Es decir, fuera propiedad colectiva, comunitaria, ahora vamos a tener la gran propiedad privada. Sobre eso se asienta la dominación en El Salvador durante décadas y décadas. La propiedad privada de la tierra, en este caso, y poner todo a funcionar para ello, la construcción del Estado, ferrocarriles, puertos, leyes contra la vagancia para aplicárselas a los campesinos que no se quisieran someter a los trabajos forzosos. ¿Ve? Ahí va economía, política, derecho, ideología. ¿Ah? ¿Cómo? Ecología. Ecología. O sea, es una totalidad de relaciones sociales. Una totalidad de relaciones sociales. Bueno, ya vamos a pasar de lleno al tema de la hegemonía. Ah, es que no se ve bien, ¿verdad? Ahí está el monstruo fascista. ¿Sí? Miren como aquí, la extensión, es que miren, esa expropiación de la tierra de los campesinos, los indígenas, llevaba su brazo militar, su brazo económico, su brazo político y su lado discursivo. Bueno, si han leído el decreto, ahí dice, porque la propiedad comunal es un obstáculo al desarrollo de los considerandos. Claro, estamos en la época del progreso, siglo XIX. Entonces la propiedad comunal le podía dar de comer a los campesinos, pero no generaba excedente. Cuando alguien les diga, como dijo una persona que anduvo en la política muy metida en los 70, ¿sí? No, es que en el país era feudal. Decía, tenemos un país, ¿cómo que feudal? Era un país capitalista, donde hay relaciones sociales de explotación y excedente. ¿Cómo que feudal? Y además queriendo meter las categorías europeas automáticamente a la realidad latinoamericana. Persona estudiada, que les digo. Esta gente muy estudiada y muy preparada, ¿no? Supuestamente. Porque la universidad tampoco es que te dé la luz, ni te saque de la ignorancia, ¿no? Menos en El Salvador el sistema educativo como está diseñado. No es un aparato de hegemonía, todo lo contrario, ¿no? En general. Eso tiene que partir de una visión crítica como estudiante. Bueno, es para reflexionar, tampoco estoy aquí lanzando pedradas a diestra y siniestra, ¿no? Es una clase crítica y autocrítica también, ¿no? Yo creo que uno mismo tiene que agarrar, porque uno mismo está inmerso en esto. Entonces ahí tenemos, miren, si no obedecen los secuestros, los torturos, los aniquilo. Pero el otro brazo dice, hay que portarse bien para ser un buen ciudadano, ¿verdad? Sí, hay que meter en la escuela la materia de moral y cívica, ¿verdad? Para que tengamos buenos ciudadanos, ¿no? Sentido común, dice, el sentido común en Gramsci. Dice, hay que pasar del sentido común al buen sentido. Cuando las ideas de la clase dominante se vuelven sentido común, entonces, digamos que buena parte de la lucha ya está perdida. Cuando el sentido común lo han puesto ellos. Por eso hay que conocer el pensamiento de la clase dominante. Por eso es que hay que leerse a todos los autores conservadores, ultraconservadores, liberales, fascistas que uno pueda. Tiene sus escritos políticos algunos. Hayek tiene unos escritos políticos. Aquí he visto en textos en la biblioteca, en la librería de Hayek. Es una obra filosófica.
camino de servidumbre o el papel de las ideas, son muy pero económico, el neoliberal Hayek. ¿Verdad? Hay que leerse a Smith, a Ricardo, a Fukuyama, a Huntington, ¿verdad? A Kissinger, ¿verdad? Que son en algunos casos déspotas, asesinos. Hay que leer la obra que tiene. La revista Foreign Affairs de los gringos, ¿verdad? La Foreign Policy, hay que seguir a The American Conservative, a Heritage, al Cato Institute, hay que seguirlos en las redes sociales, ¿verdad? Hay que darse cuenta que están pensando, ¿verdad? No solo hay que leer a Gramsci y a Marx y a Lenin, está bien hacerlo y profundizar, pero también hay que ver dialécticamente el conocimiento, ¿verdad? Si ven una clase universitaria y yo solo le doy el rollo, mi rollo como profesor, estoy adoctrinando, estoy dictando catecismo. Entonces hay que contrastar. Cuanto más débil es la dominación capitalista y mayor crisis tiene la sociedad, mayor violencia necesitan los empresarios para seguir viviendo del trabajo ajeno. ¿Qué es lo que básicamente es un empresario? Vivir del trabajo ajeno. Es decir, el trabajador produce y yo me quedo con la mayor parte de lo producido y le doy a él un salario. El pensamiento liberal es el trabajador libre, va y ofrece libremente su fuerza de trabajo en el mercado abierto y libre, ¿verdad? No lo veis como una relación de dominación ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo libremente voy, ¿verdad? No es que voy a trabajar por no morirme de hambre, no dejarme morir de hambre. Porque ya ven, ¿verdad? Como en una entrevista de trabajo, es un meme, o no me acuerdo qué era. A ver, ¿y usted? ¿Y usted por qué quiere trabajar con nosotros en nuestra empresa? ¿Ve? Ya ven, así todo, con estos... Ya ven, este es el coaching, de la motivación, de estos que rollos que le dan a uno en las materias de administración de empresas. ¿Por qué quiere trabajar? Porque espera que le diga que estoy bien motivado y no sé qué. ¿Cómo le dicen? La visión de la organización. ¿Y usted por qué quiere trabajar con nosotros, verdad? Viera que tengo un enorme entusiasmo por no dejarme morir de hambre. Digo, porque bueno, Marx dice, hay quienes tienen tierra, fábrica y todo eso viven. Pero hay otros, dice, trabajadores libres que lo único que tienen para vivir es de su pellejo, ¿verdad? Digo, yo soy profesor, estudié, pero si no trabajo no como, es decir, que vivo de mi propio pellejo. Digamos, si quedo fuera del trabajo, estoy jodido. Digo, esa es la realidad material, el objetivo material, como, Tengo que trabajar para comer diariamente, aunque me guste el trabajo. Esto es material. Otra cosa es la idea, ¿verdad? No, yo soy pequeño burgués, yo soy de clase media, dicen algunos por ahí. Porque tiene un carro bonito y porque vive en una casa que le está debiendo, ¿verdad? Que yo creo que si pagas el 80% de la casa y te quedas sin trabajo y no la pagas, te la quita el banco, ¿o no? ¿O te la dejan? Te la quita el banco. O sea que no es tu casa. No es tu casa. ¿Verdad? Casa propia, dicen. Pues sí, pero la estoy pagando, entonces no es mía. Día que me quede sin trabajo, el banco me la quita. Así sin más. Una cosa es la realidad esta, pura y dura, palpable, y otra cosa es la idea. Que puede ser una idea que esté vinculada con la cuestión material, o puede ser una idea que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, las clases dominantes famosas. El famoso mercado, ¿verdad? Entiéndase, los grandes propietarios capitalistas o la burguesía, que ahora es prohibido decir burguesía en los círculos liberales, ¿verdad? Vas a un hotel, porque ya ven que hoy hacen charlas de pobreza y de desarrollo en los grandes hotelazos, de Poma, de Murray Mesa, ¿verdad?
los hace ahí el gobierno, las ONGs, todo el mundo va a los grandes hoteles, va a pagar unas cantidades. Cuando yo estaba en la universidad, yo había una materia que se llamaba gestión gerencial, imagínense. Entonces teníamos que organizar un desayuno en un hotel con empresarios para que nos hablaran de emprendedurismo, ¿verdad? Porque quería la universidad proempresarial que nosotros fundáramos nuestra propia empresa, decían. O sea, para ellos, para fundar una empresa, el que no lo hace es porque no quiere, ¿verdad? Lo que necesitas es iniciativa, ¿verdad? Capital no importa, ¿verdad? Con un capitalito, si vos, como dicen los libritos estos de hágase rico en 7 días, ¿verdad? O piénselo y hágase rico, ¿verdad? O padre rico, padre pobre, ¿verdad? O sea, pensalo y te vas a hacer rico, y si no te haces rico es que sos un mediocre. O este que leí, el antiguo fiscal, el rinoceronte, me lo pusieron a leer en la universidad, yo lo leí, puedo hablar con conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces, si sos rinoceronte, es que, puya, sos agresivo, ¿verdad? Rinoceronte. Y si no, sos una vaca echada, ¿verdad? Eso es lo que sos, una vaca. Entonces, si sos empleado, ¿verdad? Digamos, yo me meto a un trabajo que me gusta, como este, de profesor, entonces yo vendría a ser una vaca, según el autor del rinoceronte. Porque no tengo esa agresividad, ¿verdad? De renunciar a mi trabajo, irme al mercado a combatir, ¿verdad? Como rinoceronte. ¿Verdad? Eso no tiene nada que ver con los datos empíricos, ¿verdad? Donde el grande te aplasta simplemente. Ah, rinoceronte, ¡pum! Sentís el... O como van a dar charlas de emprendedurismo, imagínense Calleja, ahora que está de candidato o precandidato, a dar charlas de emprendedurismo. Una persona, alguien lo puso ahí en el Twitter, muy perspicaz, ¿verdad? Un heredero a hablar de emprendedurismo, vaya, ¿qué tal? Y claro, sacan en los periódicos cómo empezaron desde abajo, ¿verdad? Es decir, sacan las historias en el diario de hoy, en la sección de negocios, ¿verdad? De cómo son tan emprendedores. ¿Verdad? Cuando estaba niño, ¿verdad? Su papito le dio $1.000.000, su capitalito semilla, ¿verdad? Para que pusiera su empresa, ¿verdad? Claro, no importa si quiebra o no el niño, ¿verdad? Es el heredero que se adiestra en los negocios, ¿no? A ver, emprendedurismo. Quien menos puede hablar de emprendedurismo es un miembro de las familias propietarias que tienen varias generaciones siendo propietarias y con herencias multimillonarias. Eso no, yo trabajo duro, te puedes quedar en la casa si quieres durmiendo. Tus ingresos no son de trabajo, sino de capital, que vos exigís a quien te dirige la empresa todos los meses, y cada vez más y más y más y más. Pero como decía Marx, que ¿cómo le llaman? La tasa decreciente de la ganancia o algo así, ¿cómo es que le llaman? O sea, bueno, hay un límite pues también a esa expansión. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, el trabajador, básicamente. Ahora le vamos a decir al trabajador, el discurso es: te pedimos que trabajes un poco más, que te sacrifiques un poco más, ¿verdad? Tu salario no va a cambiar, ¿verdad? Por supuesto. Y aunque ganes lo mismo, tu salario vale menos, porque cada vez eso mismo que te pagan el salario, ahí sí los economistas lo saben explicar mejor, ¿verdad? Una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real, que ves con otras variables de la economía, ¿no? Entonces te pueden subir el salario mínimo o el salario, pero todo lo demás se jodió en la economía, ¿verdad? La dolarización, bueno, no hay que ser estudiado. Le pregunta a cualquier señora de los refrescos, ¿verdad? O a nuestros padres, a nuestro abuelito, a quien sea, mire, ¿y qué le pareció la dolarización? ¿Todo es más barato ahora con el dólar o más caro? No sé, ya casi no se escuchan ni en los sectores reaccionarios personas que defiendan la dolarización. Porque claro, los 10 colones de antes, ¿son cuánto? Bueno, 8.75, eso es, digamos, lo formal, ¿verdad? Pero vos podés hacer con tus 25, con tus 87 dólares, perdón, con tus 87 colones, haces lo mismo que con 8.70, o con 10 dólares, ajá. ¿Ah? Ni por cerca, ¿ve?
$5 decían, 5 colones, $5. Pero ya no, eso hace rato, ya eso es el primer año tal vez de la dolarización, segundo año. Pero bueno, capitalismo es buenísimo, ¿verdad? Ahí tenemos al Estado, que es violencia organizada. También hay que ver el Estado de manera ingenua, ¿verdad? El Estado es violencia organizada. Eso es el Estado. Diferente es quien controle al Estado. Al menos en esta figura, ¿verdad? Ahí está la alianza entre el Estado, el mercado y la famosa sociedad civil. Que se ha sacralizado ese concepto de una manera terrible. En los autores de la filosofía política inglesa, la sociedad civil es la misma sociedad política, ¿verdad? Hay un estado de naturaleza, por ejemplo, Thomas Hobbes, hay un estado de naturaleza, y entonces cuando ya te organizas, ¿verdad?, en el Leviatán, o un monarca absoluto, sin poder, eso ya es la sociedad civil, ¿verdad? No es una sociedad prepolítica, como vendría a ser en Hegel o en Marx, ¿verdad? Una sociedad organizada previa a la configuración de lo político institucional, entendiéndolo como coerción. Gramsci, entonces para Marx la sociedad civil es la totalidad de relaciones sociales. La totalidad de relaciones sociales. En cambio Gramsci va a ser una especie de... Gramsci está esa esfera de la producción, si le queremos llamar así, esa esfera, y tenemos el Estado, ¿verdad? El Estado tiene hegemonía acorazada de consenso, perdón, hegemonía acorazada de coerción, coerción más consenso, coerción más consenso. La coerción es el aparato político institucional o el Estado como lo conocemos, y el consenso, la sociedad civil, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, las fundaciones del pensamiento, centros del pensamiento, las gremiales, ¿verdad? La sociedad civil. Aquí en la prensa liberal reaccionaria, o no sé cómo llamarle, ¿verdad? Digamos, el lenguaje al uso es, y la educación, bueno, y en general, la sociedad civil, los actores de la sociedad civil, ¿verdad? No, hay que darle espacio a los actores de la sociedad civil. Y usted pone un hijo en la mesa, ¿verdad? Yo he ido a esos hoteles, antes iba, hoy ya no. Me puede invitar, y yo honestamente me parece muy contradictorio ir a esos eventos en los hoteles. Entonces, no me muevo. Prefiero si me invitan, esta semana me invitaron a una radio comunitaria, a la reflexión, o a veces a hablar con determinados colectivos, voy gustosamente, pero ir, y además solo ir a escuchar. Claro, vos sabés que cuando pones tu firmita de asistente ahí, a esa fundación que organizó eso, esta fundación luego presenta esas firmitas al cooperante, ¿verdad? Miren, tantos vinieron, ¿verdad? O sea, sos como un elemento para que le den más plata, en otras palabras. Entonces, claro, vos ves la sociedad civil reunida, ¿verdad? Las fuerzas vivas del país, ¿verdad? Vamos a convocar, para hacer tal política pública, vamos a convocar a los actores de la sociedad civil. Entonces te encontrás con una mesa y además, ¡qué éxito!, ¿verdad? Tuvimos a 40 organizaciones, de las cuales 35 financiadas por AID y por el Gran Capital. Pero qué pluralidad, ¿verdad? Qué heterogeneidad de organizaciones, ¿verdad? La sociedad civil, claro, en términos de poder, ¿verdad? No en términos ingenuos, en términos de poder, porque la sociedad civil garantiza el consenso y el Estado garantiza la coerción. Si mediante el consenso no haces caso, pues se viene la otra mano dura. No se trata de una dominación bruta, ¿verdad? La hegemonía
implica coerción y consenso. Eso es la hegemonía. Ahí tenemos algunos insurrectos, ¿verdad? Ahí va la gente en la lucha, ¿verdad? Los vandálicos, ¿verdad? Momento, le dice uno. Sean humildes y sumisos, si no van a ir al infierno. Y el otro, el de la prensa, le dice, ¿lo pensaron bien? La opinión pública no quiere desorden. La opinión pública dice esto, la opinión dice de lo otro. La opinión pública como equivalente del pueblo. ¿Qué les parece ese atajito epistemológico, ¿verdad? La opinión pública es una suma de opiniones, actitudes o la cultura política. Una suma, e incluso la medición, ¿verdad? Es una suma de expresiones individuales. No una totalidad orgánica como un pueblo organizado. Pero opinión pública equivalente a pueblo, así para todo el mundo, estudiado, político, empresario, en la prensa, ese es el discurso dominante. No, es que la opinión pública, ¿verdad? La sacrosanta opinión pública y las sagradas encuestas, que Gramsci les dedica también un articulito, creo que se los he puesto ahí, que habla creo que habla de los regímenes representativos. O sea, se ha elevado a la suma de individuos a algo sagrado. ¿Verdad? Sagrado. Pero dicen, miren, como el voto, ¿verdad? Miren las elecciones. Miren cómo la política cómo se ha reducido. Elecciones, voto. Parlamento o ejecutivo, ¿verdad? Entonces, antes de la elección, va las encuestas, la guerra de encuestas, ¿verdad? Y luego el voto individual. Cada quien vota individualmente, ¿verdad? La mayoría construida así, de esa forma, artificialmente, como suma de votos. Pero sin que eso altere las relaciones sociales. O como dice la canción de Serrat, el día de la fiesta, bueno, la fiesta electoral, ya ven que en la propaganda del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Es la fiesta de la democracia, ¿verdad? La fiesta de la democracia. No te quedes sin participar. Tu decisión cuenta, tu decisión es importante. Transforma, no es en transforma, la palabra es como profeta, ¿verdad? Digo, el destino de tu país está en tus manos, no dejes de votar. Bueno. Entonces esa es una fiesta, ¿verdad? La fiesta electoral. Y después de la fiesta, como dice Serrat, en su canción Fiesta, ¿verdad? Donde todos se abrazan y están ahí alegres, ¿verdad? Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus misas. Y todos felices y contentos, ¿verdad? Y como es residencial, ¿verdad? Y vivimos en un país tan desigual que al mismo centro de votación va el gran empresario y el pobre de la marginal, ¿verdad? Son iguales democráticos, bajo esta concepción de democracia, ¿verdad? Son iguales porque un hombre un voto, una mujer un voto, ¿verdad? La famosa fórmula. Bueno, empezó así, one man, one vote, de ahí viene, ¿verdad? Pero claro, votan desde el sufragio universal hombres y mujeres. De una persona un voto, son iguales. ¡Wow! ¡Qué fiesta! En este momento del voto, yo que vivo en la marginal, no tengo agua, sufro violencia, no puedo tener medicinas, etcétera, soy igual que el rico, el de la mansión, de aquí a la vuelta, a donde voy a hacer trabajos de jardinería a veces. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué felicidad! ¡Somos iguales! En ese momento, ¿verdad? Del voto somos iguales. Pero al salir, él se va para su mansión y vos te vas para la chamba. ¿Verdad? Esa es la igualdad. Esta es, o sea, igualdad económica, igualdad social. No, eso es comunismo. No me toques eso. Ya te estás propasando. Vivimos bien así, unámonos todos, ¿verdad? Unámonos. Unámonos, ¿verdad? No vamos a cambiar las relaciones sociales, ¿verdad? Pero unámonos por el bien del país, ¿verdad? Unámonos por el bien del país, unámonos para crecer. Unámonos. ¿Verdad? Pero no me toques la cuestión de la propiedad, no me toques las relaciones de poder, ¿verdad?
Entonces pasamos a este capítulo, ¿verdad? Este texto muy interesante. En la parte de fuera no Sí, porque es esto, o sea, es decir, esfera económica o productiva, digamos, el mundo de la producción tiene una cobertura o una coraza combinada de sociedad, de consenso y coerción. O sea, para que esto esté garantizado, no solo basta la coerción, necesitas consenso. No es suficiente la coerción. No es suficiente. Se necesita que el dominado acepte esa dominación, que la naturalice, que no cuestione el liderazgo social en una sociedad determinada. Bueno, vamos al texto. Vamos a leer algunas partes directamente. Vamos bien con el tiempo, Ricardo. 9:20. Bueno, tal vez, no sé si podemos salir hoy a las 11, no, muy tarde. O a las 40 o 45. Bueno, vamos a ir. Veamos. Análisis de situaciones, correlaciones de fuerza. El estudio de cómo hay que analizar las situaciones, o sea, cómo hay que establecer los diversos grados de correlaciones de fuerza. Aquí correlación de fuerza no nos da la correlación, entendiendo la correlación como el parlamento, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí no salimos de ese pensamiento simplón. Puede prestarse una exposición elemental de ciencia y arte políticos. Cánones prácticos de investigación y observaciones para tener intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas. Bueno, veamos. Los elementos de observación empírica que comúnmente se exponen en confusión con los tratados de ciencia política tendrían que situarse en la medida en que no sean cuestiones abstractas o en el aire, en los diversos grados de correlaciones de fuerzas, empezando por las correlaciones de fuerzas internacionales. ¿verdad? Necesitamos algo de relaciones internacionales. Ahí existe esa carrera, muy bonita. Yo tuve la oportunidad de estudiar algunos años eso, relaciones internacionales. Es de las tantas montón de cosas que estudié sin tener el famoso cartón. Relaciones internacionales en la UES, mi amada UES. Alma mater de esta república. Entonces la Escuela de Relaciones Internacionales le enseña unas cosas muy interesantes, porque el análisis es muy provinciano, ¿verdad? Usted ve a los analistas en televisión, ¿verdad? Es que en El Salvador, es que solo en El Salvador, puchica, qué provinciano ¿verdad? Cree que El Salvador es el ombligo del mundo. No se ha asomado hasta que se asome la cabeza un poquito para ver que El Salvador no es una isla autónoma, ¿verdad? ¿Qué tenés que tomar en cuenta según Gramsci en esto? Primero, una gran potencia, las grandes potencias. ¿Cuáles son las grandes potencias? ¿Ah? Estados Unidos, la URSS ya no existe, bueno, fue una superpotencia. Ajá. Rusia, Japón, China, Alemania. ¿vale? Estados Unidos. ¿Qué tanta autonomía existe de Estados Unidos, El Salvador con respecto a Estados Unidos? Miren, ustedes han visto a la embajadora diciéndole a toda la clase política lo que tiene que hacer, ¿verdad? Diputados corruptos, ejecutivos, necesitamos que combatas más la corrupción, vamos a eliminar la corrupción en la judicatura, no sé qué, sale la señora embajadora, diciéndole a toda la clase política cómo tiene que actuar. ¿Ustedes se imaginan un embajador de El Salvador en Washington diciéndole a los congresistas cómo tienen que hacer las cosas? ¿Qué creen que pasaría si alguien se atreve? ¿Ah? Lo echan. Non grato se llama la figura diplomática que sirve para echar a alguien que ha roto los protocolos, los acuerdos de Viena de relaciones diplomáticas. Fuera. Non grato.
Entonces, relaciones de fuerza, tenés que ver las grandes potencias y los sistemas, las agrupaciones de Estado hegemónicas o hegemónicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, la OTAN, ¿verdad? El G7 que mencionábamos, agrupaciones hegemónicas de Estados. Y de parte de las naciones pequeñas y medianas, la soberanía y la independencia, que es con lo que se tiene que luchar todo el tiempo, ¿verdad? Con las decisiones soberanas del Estado. Pero claro, como los titulares del Estado están con la mano así, ¿verdad? Porque no son capaces de expropiar a los multimillonarios, ni de ponerle un gran impuesto a las empresas, a las herencias millonarias, o de nacionalizar los medios de producción estratégicos, las empresas públicas. Entonces están así, ¿verdad? Necesitamos, entonces, programas sociales enteros financiados por la plata del extranjero, o los préstamos internacionales. Y ahora hasta progresista es esto, ¿verdad? Este se opone a que yo me endeude, ¿verdad? Este es el malo, ¿verdad? Yo me quiero endeudar, soy el bueno, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento se rompió la idea de que los organismos financieros internacionales asfixian a los países pobres y periféricos y que no vas a salir jamás de esa deuda? Y cada vez el organismo financiero te va a pedir más y más y más y más y más. Y el tipo de discursito del Fondo Monetario es recórteme el gasto, que significa córtele la educación, córtele a la salud. O como dicen los analistas salvadoreños, que aquí tienen la grasa al Estado, es decir, debilite lo público y fortalezca lo privado. Fondo Monetario Internacional no es ningún ente progresista. Quien se creyó en la izquierda, entre comillas, que es un ente progresista, que hay que seguir dependiendo y profundizando la dependencia, perdóneme, ahí se cumple la hegemonía de Gramsci, ahí está el consenso. El consenso es que tenemos que endeudarnos y pedir más préstamos, y préstamos que los va a pagar no sé cuántas generaciones para adelante. No, que no, está hecho para que no se pague. Está hecho para que no se pague. Los dueños de esos organismos son las grandes potencias financieras. Ellos ponen a las cabezas, ellos ponen a quien dirige el Fondo Monetario, ellos ponen a quien dirige el Banco Mundial. Ese es su papel, es una relación de poder, una relación internacional de poder. Hay que romper ese consenso y ese sentido común si se quiere transformar el país. Bueno, y luego las relaciones propiamente políticas, ¿verdad? La hegemonía. Aunque las crisis se resuelven en el plano político-militar, el momento más importante, dice, es el de la hegemonía. Ahí está lo político-militar. Ahí está abajo. Ahí está abajo, siempre está. Nunca ha dejado de estar, ¿verdad? Pero la hegemonía. La hegemonía. Si quieren, ¿qué les parece si dejamos estas imágenes para la reflexión y nos vamos a receso o le damos? Hasta la hora que me digan. Bueno, démosle. Ahí está. Nos tiran bombas y creemos que mariposas son las que sobrevuelan. Benefactores, decíamos el otro día. Te tiran las bombas y te tiran la cajita de comida y de medicina, ¿verdad? Porque son inteligentes. Bombas inteligentes les dicen, ¿verdad? De precisión quirúrgica que matan a una boda donde hay 50 personas o caen en un hospital, ¿verdad? Inteligente desde el punto de vista del que las tira, porque te limpia quirúrgicamente donde necesitas ir a poner la planta o el pozo de petróleo, donde necesitas dominar a tal o cual grupo armado para poder extraer de ahí todos los recursos naturales que puedas. Pero claro, en la propaganda te van a llevar la libertad. Miren los nombres de las guerras. « Justicia infinita » se llama uno. 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 « Justicia infinita »
Operación Libertad. Uy, no, ese dictador mata, decía Bush. Saddam gasea a su pueblo, es un dictador, lo vamos a sacar del camino. Terrible dictador, te voy a llevar mi democracia, ¿verdad? Unas cuantas bombas de por medio, ¿verdad? Pero lo militar en el mundo. Claro, el imperio te dice, seguí estas recomendaciones, aceptame la cooperación, ¿verdad? Te voy a dar becas, te voy a dar para los programas de desarrollo, no sé qué, ¿verdad? Pero si ya te pones un poco duro, ¿verdad? No, aquí vamos a defender la soberanía, entonces ya te comienzan a financiar a la oposición para que te derroque, ¿verdad? Ya comienza, ya Human Rights Watch ya comienza a decir que vos sos un dictador, ¿verdad? Y el siguiente paso, las sanciones económicas, ¿verdad? La amenaza y la guerra, ¿verdad? Son como etapas, ¿verdad? Tuc, 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 la guerra, o la invasión. ¿Cómo? Preparando la opinión pública, ¿verdad? Para que te sienta que cuando viene el ejército ese, te están liberando en realidad. Te mandan las bombas, te mandan las armas, pero te están liberando. Vamos a hacer la guerra para ganar la paz. Y ahí se pone una mascarita de paloma de la paz, ¿verdad? Mientras te avientan la bomba, ¿verdad? O ¿a dónde creen que eran hechas las bombas esas de 500 libras famosas que tiraban aquí en El Salvador? ¿Creen que aquí en El Salvador las hacían esas bombas? Que iban a caer a las poblaciones allá del norte del país. Más de alguien quizás hasta la sufrió o su familia. Esas bombas son made in USA. Hechas en Estados Unidos, esas bombas. Hoy tienen bombas mucho más potentes, ¿verdad? Pero terriblemente destructivos, misiles y toda la cosa. Bueno, este es el plano militar, ¿verdad? La ayuda humanitaria, la guerra humanitaria le han puesto hoy. Como en Somalia, ¿verdad? Que fue una guerra humanitaria, la de Clinton en el 94, ¿verdad? Llegaban las tropas, ¿verdad? Porque habían cortado los canales de comida, entonces es una guerra humanitaria, no una guerra, es una intervención humanitaria. Ni siquiera se llama guerra, se llama intervención humanitaria. Intervención humanitaria. Entonces ahí está la hegemonía, sociedad civil, economía, relaciones de fuerza y guerra. Atención, estas distinciones esquemáticas son solo teóricas. Teóricas. En la vida real, los diversos tipos de relaciones de fuerza se dan al mismo tiempo. Pero a veces se ven más unas que otras, ¿verdad? Hoy estamos en la etapa del consenso, posiblemente, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, el consenso de Washington se llamó. Es una vinculación. Guerra, economía, sociedad civil, relaciones de fuerza, las relaciones de fuerza. ¿Cómo puede hacer análisis político sin tomar en cuenta la cuestión del poder de las relaciones sociales? Que exceden lo político institucional, como nos cuenta la prensa gráfica o el diario de hoy. Las relaciones de explotación son relaciones sociales. O que la politización es mala, te dicen. Una sociedad politizada puede cambiar las cosas, pero una sociedad despolitizada no las puede cambiar. Y cuando hablo de politización no digo votar en elecciones y opinar en las redes sociales, que es lo que uno hace y hago mega culpa y todo, pero eso no es politizar. O sea, puede ser muy, o sea, la política, pero claro que tampoco es voluntarista el asunto. Ojo, porque esta es la interpretación voluntarista de Gramsci. Entonces basta que que te vayas a lanzar solo individualmente por tu pura voluntad, ¿verdad? Sin considerar las relaciones de fuerza. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Frente a los estructuralistas por un lado y los voluntaristas. Gramsci establece o busca establecer un equilibrio. Él dice en ese capítulo, el justo equilibrio entre lo orgánico y lo ocasional.
entre la coyuntura de esa que nos inundan los medios de comunicación todos los días y que nos hacen creer que todo es importante todos los días, y lo que no cambia, que está debajo, que no se ve tan fácilmente, lo orgánico, lo estructural. No tienen idea. Miren, yo antes, porque mi padre me decía, que en paz descanse, en aquellos años de universitario, cuando iniciaba la universidad, como yo soy comunicador, entonces que no me tenía que perder las entrevistas de la mañana de Mauricio Funes, en aquella época, ¿no? Yo veía todas las entrevistas, pero hay un momento que la televisión, bueno, la televisión es tan realmente detestable. Tenés que estar, para ver una entrevista tenés que tragar ahí todos los anuncios de todo tipo, ¿verdad? Ya uno no se los quita, aquí saliendo ves los grandes letreros y toda la contaminación visual que hay, auditiva. Pero bueno, ya uno voluntariamente se mete a la televisión. Miren, dejé de ver televisión, no tienen idea de cómo me ayudó en el análisis, dejar de ver esas entrevistas y las noticias, para salirte un poco de la coyuntura, porque la coyuntura te ahoga y no te deja ver. O sea, es importante la coyuntura, ¿verdad? Pero nos volvemos muy coyunturalistas, ¿verdad? Lo ocasional, ¿verdad? Y no podemos ver lo que subyace, porque conviene que te olvides de lo que subyace, que lo dejes hasta allá. No, eso es estructural, o sea, no hablemos de eso. Capitalismo, no hombre, no hablemos del capitalismo, no hombre. ¿Qué opción hay? Pues no hablemos de eso. O sea, si vos decís capitalismo en un foro académico, ya, ¡pac! Ni siquiera podemos hablar de eso ya. Mencionar la palabra capitalista ya te hace comunista. No hay que hablar de eso. Ni siquiera de neoliberalismo. Salió un plumífero ahí escribiendo hace algunos años que el neoliberalismo era un invento de la izquierda, decía. Un invento de la izquierda, decía, que no existía, ¿verdad? Cuando esa es una estrategia. Cuando vos querés eliminar la palabra, estás naturalizando el statu quo. O sea, es lo natural, es lo que no hablas, de lo que no hablas, de lo que no cuestionas. Se naturaliza, es la ideología. La ideología es la naturalización de un orden de cosas. No se percibe. No se percibe. ¿Cuál es el kit de la cuestión? El capitalismo, lo que es bueno para mí, dice el capitalista, es bueno para ti. Aceptar eso. Sí, ¿verdad? Después de todo no es tan malo el capitalismo, ¿verdad? Pues tengo para vivir, ¿verdad? Mal que bien ahí la vamos pasando. Esta es la voluntad de Dios. Siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. ¿Y cuál es la opción? Pues el comunismo fracasó. No hay opción, no hay alternativa, ni modo. Dentro del capitalismo veamos qué hacemos para humanizarlo, ¿verdad? Y entonces tienes antiguos revolucionarios que cuando los escuchas hablar y te dicen que el capitalismo se puede humanizar, pues decís, ¿y qué proceso? Yo solo me acuerdo de esta película de Naranja Mecánica, que lo reeducan, ve al tipo y le abren los ojos, o no sé, o sea, ¿qué le pasó a este? Pues una cosa es que no puedas cambiar las cosas, que las condiciones no estén dadas, o que ni modo en las relaciones de fuerza estás en desventaja. Veas, sos esclavo porque te está apuntando con el fusil en la cabeza. Pero decir entonces que veamos qué se puede hacer con el capitalismo y tener ese discurso de la inversión privada y no sé qué, ¿verdad? Que eso va a sacar adelante el país, o que estás cambiando las cosas haciendo eso. Digo, hay mucha distancia ahí, hay mucha distancia. Una es claudicar o claudicar, digamos, porque ves que no se puede hacer nada, te diste por vencido, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Pero otra es claudicar también en el pensamiento y en el discurso, ¿verdad? Y la otra es decir que el capitalismo es bueno. ¿Bueno para quién? Para miles de millones de personas en la humanidad que viven en la miseria, que no tienen agua, que están realmente jodidos, que es la mayoría de las personas del planeta Tierra.
¿Qué va a ser bueno el capitalismo? ¿En qué momento le conferimos de bondad al capitalismo? En el momento en que 8 personas concentran tanta riqueza en el mundo como la mitad más pobre de la humanidad. ¿Cómo podemos decir que ese sistema es bueno? Que se está terminando el agua, los ríos, la vida misma. Que las ganancias privadas se han colocado por encima de la dignidad, del medio ambiente, de la paz, de la vida humana. ¿Cómo puede ser entonces el capitalismo bueno? Está bien, si ya te insertaste ahí, pues tampoco vaya, o sea, si, creo que es peor el que sabe y miente que el que mejor se calla, ¿verdad? Vaya, ya te acomodaste muy bien ahí, o sea, te parece que está bien, chévere, pero tampoco te volvás más papista que el Papa, porque ese es el problema de muchos exrevolucionarios, ¿verdad? Que se vuelven más papistas que el Papa. O sea, terminan defendiendo el capitalismo con más ahínco que los mismos capitalistas. Estoy hablando en general, ¿verdad? No estoy hablando del Salvador del siglo XXI, cualquier parecido con la realidad, como les decía el otro día, es pura coincidencia. Y este es el momento clave de la hegemonía. Las dictaduras son innecesarias. Ya nadie desobedece. Son innecesarias. No hay disenso, no hay, ¿verdad? No va bien en el sistema democrático burgués o liberal, ¿verdad? Nos movemos bien ahí, no necesitamos dictadores, todo lo contrario, contra los dictadores, ¿verdad? Pero cuando la democracia es solo elecciones, como esa de la fiesta que les decía de hace rato. Si la democracia es así, ¿verdad? Venimos a votar, somos iguales, vos te vas para tu champa y yo para mi mansión, ahí me siento cómodo, ¿verdad? Pero si la democracia la concebimos como en la antigua Grecia, vinculada al sistema social, porque ¿qué gobierno es el que gobierna por el interés de los ricos? Eso no es una democracia. Etimológicamente esa es una oligarquía, gobierno de pocos y ricos. Y además un gobierno, un régimen le llama Aristóteles, un régimen que defiende el interés de los ricos. Eso no se le llama democracia, eso se le llama oligarquía. La democracia es, en la antigua Grecia, el gobierno de los pobres, que son la mayoría. Y no la mayoría así constituida como suma de individuos, ¿verdad? Y no es una visión, es una visión, digamos, aristocrática, ¿verdad? La de estos pensadores griegos. No es tampoco radical ni nada por el estilo. Pero la democracia no tiene nada que ver con la palabra. Porque esta sociedad está organizada para el rico, para que el rico se haga más rico. No, la desigualdad ha bajado, te van a decir. Bueno, ya vamos a ver algo sobre eso. Es una sociedad burguesa con un gobierno o los 3 poderes del Estado organizados para garantizar la propiedad privada y la acumulación capitalista. Si querés hacer otras cositas ahí, si te da chance de hacer algún programa social y todo, pero no me toques los fundamentos del Estado burgués. Esa sería la idea que subyace, la gran organización, no la política inmediata coyuntural. Me estoy tomando mi coñac. Por suerte, a propósito de la opinión pública que hablaba, por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta que opina lo que quiere la opinión privada. Porque imagínense si fuera diferente, ¿verdad? Pero por suerte la opinión pública no se ha dado cuenta que opina lo que quiere la opinión privada. Bueno, aquí nos metemos ya en la técnica que hablábamos, ¿verdad? Para que no digan que solo es rollo, ¿verdad?
Está en portugués. Les presento al capitalismo salvaje, ¿ve? Aquí está el capitalismo socialmente responsable con su gorrita, ¿ve? El mismo tiranosaurio Rex, ¿ve? Pero con gorrita de la responsabilidad social, empresarial. Aquí el capitalismo sustentable, ¿ve? Con su bolsita, ¿verdad? A ver, ojo, no es la ecología radical, porque la ecología radical es antagónica al capitalismo. Ajá. Es una ecología, una defensa del medio ambiente que también de ganancias y que no toque los intereses fundamentales, ¿verdad? Solo lo que es muy evidentemente sucio, ¿verdad? O contaminante, algunos le ponen freno, sobre todo un ala liberal de las clases capitalistas globales. Los proyectos de medio ambiente aquí que se vienen con todo este rollo, el Fomilenio, toda la cooperación, ¿quiénes creen que los van a manejar? ¿Los públicos, las comunidades, los trabajadores? No, los empresarios privados. Bueno, y el capitalismo humano del que ya hablamos, ve ahí con su carita feliz. Capitalismo al fin y al cabo, pero con distintos apelliditos, ¿verdad? Que no alteran lo fundamental. Sigue siendo capitalismo. Aquí algunas delicias técnicas, ¿verdad? A propósito del unir y crecer, ¿verdad? Que es el rollo del Banco Mundial desde hace ratos, no es nuevo, no se lo he inventado recién. El crecimiento económico, ¿verdad? Y la sacralización del crecimiento económico. Ahí está el Producto Interno Bruto, que puede ser un montón o puede ser poco, ¿verdad? Para algunos países es mucho, para otros poco. A ver, ¿quién me ayuda con una definición más precisa y técnica del Producto Interno Bruto? ¿Algún economista? A ver. Todas las ganancias producidas en un estado por las arcas o que reciben las arcas de un estado por lo que produce, pero también por impuestos, aranceles, remesas, toda la divisa que puede manejar y poner en función de algo. Entonces, ante todo eso, ese PIB hay que hacerlo crecer de un año con respecto al otro. Eso se le llama crecimiento económico, ¿verdad? Y si el país crece, ¡guau!, ¿verdad? Esa es la bandera, ¿verdad? Crecer. Crecer, 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 crecer. Igual el país, países no crecen, ¿verdad? Algunos países no pasan del 3% el crecimiento. Porque dirían los economistas que tienen problemas estructurales en la economía. Entonces no crecen, aunque quieran crecer, no crecen. Pero de todas maneras, hay que crecer. Eso es la onda, ¿va? Crecer, 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 crecer. Aquí están felices los 4 niños con su Producto Interno Bruto. Este indicador es más amable, es más, digamos, progre, ¿verdad? La renta per cápita o el PIB per cápita, ¿verdad? Claro, dividís eso entre los 4, ¿verdad? Y eso te va a dar la renta per cápita. Digo, si te quedas con eso, va, puya, qué chévere, ¿verdad? La renta per cápita. Igual está mal, en países como este igual está mal, ¿no? Como todo, ¿verdad? Pero... Y aquí tenés la distribución de la renta. ¿Cómo se distribuye la riqueza del país? Y este se lleva todo y este le deja unas cuantas migajas ahí a los otros 3. O sea, tiene sus momentos, ¿verdad? A ver, hablemos de cómo se distribuye la riqueza. A ver, de las ganancias de la empresa, ¿cuántas van para los trabajadores y cuánto va para los empresarios? No, perdóneme, trabajadora, usted ya le di su salario. Todo esto permítame, ¿verdad? Y luego, ante esa distribución que ya es inequitativa, el Estado, en los estados de bienestar de la socialdemocracia, hubo algunos pactos y entonces el Estado actuó como redistribuidor. Vaya, ya la distribución es totalmente inequitativa, entonces redistribuyamos. ¿Cómo? Poniéndole impuestos a los ricos y dándole a los pobres. Pero un Estado como este es al revés, el Robin Hood al revés, le quita a los pobres
mediante el IVA, mediante otro montón de cosas, y le da a los ricos, mediante exenciones fiscales y todo tipo de estímulos y privilegios. O haciéndole la obra pública, donde tiene sus proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Es decir, un Estado depredador en favor del rico. Si no es así y alguien tiene evidencia de lo contrario, muéstralo. Me ven que hay gente que se ofende, ¿verdad? Que dicen que uno es muy negativo, me han dicho. Me gustaría tener un discurso más optimista, ciertamente, pero pues no se puede tapar el sol con un dedo. O la técnica, ¿verdad? Ey, eso es ideológico, fuera la ideología, fuera, aquí estamos solo técnicos. ¿Verdad? Aquel viene de estudiar de allá de Chicago, el otro de Harvard, el otro de allá de Londres, ¿verdad? Economic of School. No, como es London School of Economics. Déjese de rollos ideológicos, ¿verdad? Y te presentan ahí toda una formalización, ¿verdad? También a los politólogos les gusta entrar en ese lenguaje, ¿verdad? Y las universidades que se obsesionan con esto de los papers científicos, son 6 casas las que dominan toda la oligarquía de los papers científicos. Y es una industria millonaria. En la crisis del 2008, decanos de Harvard escribiendo a favor del mercado inmobiliario de Estados Unidos y a favor del mercado financiero, poco antes de que se desplomara la economía mundial. Y cuando los entrevistan le dicen, mire, y usted, y resulta que son del consejo de administración de Goldman Sachs y no sé qué, ¿verdad? Y entonces le dicen, mire, ¿a usted le parece ético escribir a favor del mercado inmobiliario antes de que se desplome? Y entonces se queda así titubeando, ¿verdad? Esto es como un médico, ¿verdad?, que escribe un paper de estos científicos a favor de determinada medicina, y quien le está pagando la investigación y su sueldo y todo es la farmacéutica que quiere meter ese medicamento. Pues lo mismo, básicamente. Como son relaciones de poder, todo el mundo cae en eso, ¿verdad? No, es que si no escribís, ¿verdad?, en el paper, ¿verdad?, y haces este tipo de cosas complejas, técnicas, ¿verdad?, desprovistas de rollo, ¿verdad?, pura técnica, ¿verdad? Así las pensiones, así nos entraron las reformas de pensiones, ¿verdad? Que todo muy técnico, que todo muy manejado eficientemente como se maneja en la empresa privada. No el Estado, ¿verdad?, que es tan obsoleto, ¿verdad?, como se decía en aquella época. No, el Estado es obsoleto, es corrupto, no sé qué. La empresa privada, miren los bancos, ¿verdad?, que ya se han privatizado los bancos, ¿verdad? Miren qué eficiente, ¿verdad? Y las pensiones, y nos meten el robo del siglo. Bueno, me falta lo de los intelectuales, pero no sé si... ¿Cómo estamos? ¿Qué horas tienen? Vaya, 10 minutos. Y, nos vamos, y a las 11... Para poder ganar la conciencia popular es fundamental ganar a los intelectuales. Ellos son el cemento ideológico de la sociedad. Dicen, o sea que para Gramsci, el kit de la cuestión no es solo la coerción, sino también la dirección intelectual y moral de la sociedad. Entiéndanse la moral pública, la moral dominante. Y la dirección intelectual, no estamos hablando, aquí el intelectual en Gramsci no es el literato este que anda con pipa y así con boina, ¿verdad? O sea, así, o sea, imagínense a mí con la barba más crecida, así, y así con mi pipa, ¿verdad? Ahí en un café bohemio, ¿verdad?, leyendo, ¿verdad? O sea, eso está chévere, ¿verdad? Pero ese no es el intelectual de Gramsci, ¿verdad? Porque el intelectual puede ser individual y puede ser colectivo, pero el intelectual, pregunta Gramsci. A ver, pregunta. ¿Son los intelectuales un grupo social autónomo e independiente? ¿O bien cada grupo social tiene su categoría propia especializada de intelectuales? Yo no sé si ustedes se han fijado en un meme que aparece por ahí. Entonces dice el meme, llega un tipo a una librería, ¿ve? Intelectuales de derecha, por favor. Ciencia ficción al final del pasillo, le dice. Está de chévere, ¿verdad? A mí me da risa, ¿verdad? Porque, oye, buscamos intelectuales en la derecha, ¿verdad?, desde ese punto de vista. No, pero ese sería otro tipo intelectual, o para los liberales ese es el intelectual. Para Gramsci, el intelectual tiene una función social.
Ahorita la menciono. Pero miren, ¿saben qué? Vamos a descansar y al regreso, si quieren, mejor lo vemos. Sí, los tomamos pie si quieren y seguimos. Vale. ¿Les parece? Vaya, chévere.